está? Qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral Online. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, el avance y el alcance del voto en el extranjero, de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Por favor, quédese con nosotros. Y ya está con nosotros quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, a quien le doy la más cordial bienvenida. Consejera, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Gracias por aportarnos su conocimiento, su experiencia en este programa. Bienvenida. Muchas gracias, ¿no? Encantada de compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues queremos saber por qué el voto de las y los mexicanos en el extranjero en este 2020-2021 se considera histórico. Se considera que hay un antes y un después. Consejera. Sí, efectivamente, en este proceso que acaba de pasar, tenemos un nuevo hito, ¿no? Es la primera vez que, uno, se vota por Internet. Tuvimos en esta ocasión dos formas para votar. Una es vía postal, que ya se había hecho antes, y la otra es el voto electrónico por Internet. Y bueno, obviamente marca un antes y un después porque, bueno, no solo pudimos probar esta novedosa forma de votar, recordemos que esta es la primera vez que se utilizan y lo utilizamos en los procesos locales, ¿no? Para nueve gobernaturas y dos diputaciones migrantes. Y esta es la antesala, ¿no? Para probar nuestro sistema y que podamos utilizarlo para la próxima elección del 2024 y tengamos una mayor participación de nuestros connacionales. Y podemos decir que les fue bien, que superaron las expectativas. ¿Cómo les fue, consejera? Mira, pues tenemos en este ejercicio de las personas de estos 11 estados, de las 11 personas, perdón, de los 11 estados, en la lista nominal tuvimos alrededor de 32,500 personas que se inscribieron. De esas, el 64% optó por votar por Internet. O sea, eligió la manera del voto electrónico por Internet, el 34% decidió utilizar la vía postal y te podemos decir que de esos, de los registrados, tuvimos una participación de alrededor del 55% de la lista nominal. En el caso del voto por Internet, fue poco más del 53% de participación y para el caso del voto postal fue 51%. Entonces, aunque esto es en relación a las personas que se registraron, ¿no? Obviamente nos deja muchas lecciones porque tenemos que hacer una mayor promoción para que sean más y más los y las mexicanas que residen fuera que pueden participar. Muchas gracias, consejera, porque los números nos dejan ver cómo nos fue, cómo le fue al INE en este ejercicio que llevó a cabo por primera vez en este proceso electoral. Y bueno, pues ya para entrar en el tema, ¿cómo es y cómo funciona este sistema de voto electrónico por Internet? ¿CIVEI se llama? Sí, efectivamente, se llama CIVEI. Bueno, tenemos que ir un poquito porque esto es el resultado derivado de la reforma constitucional que hubo en el 2014, que esto nos permitió ampliar las modalidades de votación, o sea, no solo de la vía postal, porque esa fue la primera que se aprobó, sino también esto nos incluía la posibilidad de hacerlo de forma electrónica. También hay otra posibilidad que también nos habla de que se puede hacer en los consulados, pero bueno, eso todavía no lo hemos experimentado y obviamente para poder hacer posible esto, pues es un trabajo de varios años de muchas personas, porque se tuvieron que primero diseñar el sistema, y para ello se necesita una serie de acuerdos, lineamientos, con el marco que nos da la LEGIPE y los acuerdos necesarios para
implementarlo. También tuvimos, como también tienes que ir garantizando la certeza del proceso durante el desarrollo del sistema del CIBEI. Tuvimos auditorías de 2 entes, de la Universidad Nacional de México y una compañía privada, Deloitte. Tuvimos una serie de simulacros para ir para probar el sistema. Y bueno, lo que encontramos es que el CIBEI funcionó de manera correcta. El día para la gente que optó por esa opción, el sistema se abrió a partir de las 20 horas del 22 de mayo y estuvo abierto hasta el 6 de junio a las 18 horas tiempo de la Ciudad de México. Y así fue que nuestros nacionales pudieron votar. Y obviamente también no solo en la parte del voto, sino también la parte del conteo, de que esos votos fueron contados de manera adecuada, que se siguieron todos los procedimientos. Tuvimos un local único donde todos los votos que venían del extranjero, tanto los postales como los electrónicos por internet, se contaron, se realizaron las actas. Entonces, es todo un proceso y sí, lo que hemos encontrado también es que tenemos en las encuestas de satisfacción, aquellas personas que optaron por la vía electrónica han dado una retroalimentación muy positiva y nos dicen que confían en el sistema, que lo usaron y lo recomendarían para usar a más personas. Pues esas noticias son fantásticas para nuestra democracia, consejera, porque estamos ante ya un voto electrónico un poco anticipado, ¿no? Estamos avanzando mucho, así como nos los está contando. Abrieron el 21 de mayo, si no me equivoco, entonces tenemos un poquito de ahí de que ya abrieron la posibilidad de votar anticipadamente, así fue, y también de votar en tiempo real. Esto implica para nuestra democracia un avance brutal, porque si esto funciona bien a nivel los que están votando en el extranjero, pues ¿por qué no poder votar acá igual? ¿Se podrá algún día, consejera? Pues, yo creo que estos ejercicios son muy positivos porque nos están demostrando que sí hay otras formas de votar, o sea, que no necesariamente tenemos que hacerlo todos y todas en un mismo día de 8 a 6. La idea de explorar estas posibilidades del voto adelantado, de voto no presencial, de voto anticipado, yo creo que sí nos pone en un debate que tendríamos que pensar hacia el interior del país, ¿no? También cómo podemos ir cambiando nuestro sistema. Y yo estoy muy optimista. Yo creo que esto sí nos va abriendo brecha y nos está mostrando que sí es posible y que se pueden garantizar los mismos principios de transparencia, imparcialidad, ¿no? Todo esto. No, pues me parece fantástico. Y algo que sí quiero comentar, la confianza. ¿Cómo se superó esa barrera de la desconfianza, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que si no voy y voto yo, y si no mando mi voto postal, pues no hay confianza. Sí hubo confianza, ¿verdad? ¿Se logró que el INE rompiera esa barrera? Sí, yo creo que todavía nos queda un trabajo por hacer, ¿no? Obviamente, este es un proceso, recordemos que aunque nosotros desarrollamos el CIBEI, no hubo elección federal. Nuestro sistema solo permite el voto en el extranjero a nivel federal para presidencias y senadurías. Esta vez elegimos la Cámara de Diputados y tenemos este curioso elemento, porque también tuvimos que hacer acciones afirmativas para que el grupo de migrantes y residentes en el extranjero tuvieran representación en la Cámara. Por cómo estamos, la comunidad no pudo votar, ¿no? Ahora, esto nos lleva a varias cosas. Uno, el contacto, sí, efectivamente, directo con la gente para explicar cómo es el sistema, cómo funciona y por qué es importante. Hemos tenido también una serie de aliados y aliadas estratégicas que nos han permitido. Yo en eso las organizaciones civiles y organizaciones sociales han sido muy importantes. El trabajo que también hemos hecho con la Secretaría de Relaciones Exteriores
porque finalmente, aunque nuestros connacionales ya pueden tramitar su credencial de elector, lo tienen que hacer en algún consulado, en alguna embajada. Entonces, el ir trabajando en coordinación con las instituciones del Estado mexicano, claro que nos permite ir generando la confianza de que no, de que esto es, estamos buscando esto, una participación integral, ¿no? Donde una vez más las instituciones del Estado mexicano sigan ofreciendo servicios a los mexicanos, no importa, y mexicanas, sin importar dónde se encuentren. Bueno, pues también algo que hay que destacar es que siguieron el voto de las y los mexicanos en tiempo real. Ahí el 6 de junio lo que estaba pasando es que había muchas personas contando los votos, recibiendo los votos, y eso adelantó, aceleró el proceso, ya no fue como en años anteriores. ¿Cuál fue la gran diferencia este 6 de junio? Mira, yo creo que hubo varias cosas. Una parte, por ejemplo, con el sistema de CBA, uno es el periodo de familiarización que tuvimos, porque bueno, te contaba que hicimos 5 simulacros, ¿no? Y ahí tuvimos una participación muy amplia, y también nos permitió ir haciendo los ajustes para que las personas que emitieron su voto pudieran tener una experiencia mucho más simple, ¿no? Más suave. Y nos dimos cuenta que el periodo de socialización sí permitió que las ciudadanías tuvieran un mejor conocimiento de las opciones, pudieran con confianza practicar, ¿no? Cómo puedes votar para que a la hora de hacer su decisión estuviera segura. Antes incluso se mandaron a todas estas personas que optaron por el voto por internet, se les mandaron a sus cuentas accesos para que tuvieran la oportunidad de familiarizarse en el periodo de socialización del CBA que fue del 8 de mayo al 19, o sea, tuvimos como 2 semanas para que las personas pudieran familiarizarse, y luego pudieron, y en este periodo tuvimos cerca de 6,400 personas que participaron en la socialización. Entonces, eso nos da mucho, es muy optimista. Y también yo creo que con esto el que tengamos esta participación también es un reflejo del interés de la ciudadanía de participar y seguir con su relación con el país, ¿no? Y con su Exactamente. comunidad. Exactamente, consejera. Y justo llegamos a la parte en la que tenemos que hacer una breve pausa. Es muy breve y vamos a regresar a hablar de cómo votaron aquellas personas de la Ciudad de México que votaron por la Diputación Migrante, que creo que fueron los más activos. Esto, pues, ¿a qué se debe? Lo queremos investigar con la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, quien hoy nos acompaña en Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pausa, consejera, y regresamos. Estamos de vuelta y estamos precisamente hablando con la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del Instituto Nacional Electoral, quien encabezó todos los trabajos del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Nos está contando todas las buenas noticias que se derivaron de este ejercicio. Y bueno, retomamos. Se votaron para 9 gubernaturas y para 2 diputaciones, pero hubo por ahí una actividad muy importante que fue la de la votación para Diputación Migrante, que fue la más impactante, por así decirlo, consejera. ¿Fue así? ¿Tenemos los datos correctos?
Sí, obviamente por la cantidad de personas que tiene la Ciudad de México, efectivamente fue la entidad con mayor participación, eh, de todos los inscritos, el 65%, 65.5% de los que optaron por la opción postal ejercieron su voto, y de aquellos que optaron por la versión electrónica, el 74.6% ejerció su voto de la lista nominal. Entonces, sí fue un ejercicio muy, muy interesante. Bueno, y yo creo que también aquí hay como varios elementos, ¿no? Uno, sabemos que la Ciudad de México desde el 2006 ha tenido también el voto por jefe de gobierno o jefa de gobierno, y han estado en un proceso bastante adelantado. Incluso ellos tuvieron una experiencia de voto por Internet ya en el 2006. Entonces, creo que eso es por un lado, y por el otro también es que la participación activa de la comunidad chilanga que está organizado y que también, y que además estaba muy involucrada en este proceso, ¿no? Porque es la primera vez que se elige. Y yo creo que eso también nos habla de oportunidades, porque creo que es una figura que otros estados seguramente irán replicando, ¿no? También esto nos habla de que necesitamos armonizar nuestras legislaciones para permitir que en todos los estados tengamos reglas homogéneas para la participación de la comunidad residente fuera del país. Y también creo que vamos a tener, yo creo que esta nueva forma, ¿no? de ir ejerciendo los derechos, y de ir construyendo no solo esta biciudadanía, ¿no? La ciudadanía de donde eres oriundo y donde vives. Y bueno, aprovechar que nuestro sistema sí nos permite participar, no importa dónde estemos. Eso es muy importante que lo señale, y también pues darnos cuenta que fue muy fácil votar para las y los mexicanos en el extranjero, porque nos estamos ubicando en la parte técnica, en la parte organizativa, en la parte que hizo el INE, en la parte que todo ya conocemos del sistema, este sistema de voto en el extranjero. Pero vayámonos a las personas. ¿Cómo vio? ¿Fue fácil? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Se sintieron a gusto? ¿Cuáles fueron las repercusiones? ¿Qué se dijo en prensa? En fin, así como un resumen de ese tema. Pues mire, yo creo que por un lado ha sido una experiencia muy positiva, ¿no? Nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, y yo creo que también algo que nos deja, y bueno, obviamente entre esas lecciones nos hace revisar que necesitamos tener un trabajo permanente y constante para que tengamos cada vez más ciudadanas y ciudadanas mexicanas involucradas, inscritas, para que puedan participar. También es este otro sentido de pertenencia, ¿no? El hecho de que podamos seguir siendo parte de las decisiones de nuestras comunidades de origen va a tener un impacto, ¿no? Porque se sigue siendo parte de la vida social. También creo que nos toca, como a varias de las instituciones del Estado mexicano, nos toca también promover la participación y también la reivindicación de todos y de todas las y los mexicanos que viven fuera del país por las diferentes razones, ¿no? Entonces, creo que sí estamos avanzando, es un proceso que se está consolidando. Y el hecho de que tengamos a personas interesadas que están tomando parte en las decisiones que impactan la vida de la comunidad tiene un valor que debemos de seguir promoviendo, ¿no? Entonces, claro que nos falta todavía camino por hacer, nos falta todavía tener una cobertura mayor,
¿no? Y aunque, bueno, obviamente sabemos que hay algunos problemas estructurales que, no se, que necesitan una visión integral para resolverlo, pero bueno, la parte que nos toca es que vamos avanzando y el voto de las y los mexicanos en el extranjero pues llegó para quedarse. Exacto, exacto. Pues el tema de nuestro programa precisamente, consejera, es el avance y el alcance del voto de las y los mexicanos en el extranjero. Creo que con todo lo que nos está contando vamos entendiendo que fue pues un gran ejercicio que tiene sus cosas que van a ir modificando, perfeccionando, pero han dado un gran paso y con el voto de las y los mexicanos en el extranjero, que fue este pasado 6 de junio, también le dieron un voto de confianza al INE para hacer una democracia más incluyente, una democracia más fuerte. ¿Qué piensa de ello, consejera? Sí, sí, yo creo que también no, sí es una responsabilidad que nos da, porque no podemos dar pasos atrás, ¿no? Tenemos que ir hacia adelante para ir promoviendo la participación de todas y de todos. Y sí, finalmente lo que estamos buscando es que tanto los órganos de representación, ¿no? También reflejan la diversidad que tiene nuestro país, ¿no? Y es a partir de promover esta participación que lo vamos a lograr. Y claro, el compromiso que tiene el INE para seguir avanzando y empujando estas formas de participación es constante y se refrenda. Y el futuro del voto en el extranjero, ¿lo vamos a lograr, el voto en el extranjero de las y los mexicanos, lo vamos a lograr algún día con un clic, así de claro? ¿Usted cree que sí Pues lleguemos vamos a en eso? ese camino, pues. Vamos en ese camino, ya tenemos nuestro primer sistema y también les adelantamos que el próximo año tenemos 6 elecciones para gobernador. 4 de esos estados, o gobernadora, 4 de esos estados contemplan el voto en el extranjero de sus oriundos y oriundas. Entonces, tendremos oportunidad en este próximo proceso electoral probar otra vez el sistema y mejorarlo. La idea es que cada vez tengamos más participación y efectivamente podamos lograr que podamos con un clic o dos, A lo ¿no? mejor Podamos dos. votar y hacerlo simple. Sí. Bueno, pues deseamos que sean uno o dos, pero que sea más fácil, más rápido, más incluyente para todas las y los mexicanos que viven en todos los países del mundo. Y bueno, el INE y el Tribunal Electoral, no me dejará mentir, consejera, trabajaron muy de la mano, muy a la par para favorecer el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Cuéntenos un poquito cómo se trabaja desde el INE y con el tribunal, ¿no? Pues mira, yo creo que algo que, bueno, línea desde las partes que nos toca, pero por ejemplo, algo que en este proceso que ha tenido un impacto muy importante, sí fue todas estas acciones afirmativas que también nos orienta y nos manda el tribunal, porque mira, nos permitió que por primera vez tengamos mexicanos y mexicanas en la Cámara de Diputados que representan a los migrantes. Uh -huh. Entonces, eso sí es histórico. O sea, el trabajo conjunto estamos logrando que esta vez tendremos una legislatura de la inclusión. Eso es lo que se está logrando caminando juntos con las autoridades electorales. Entonces, el trabajo que nos queda es largo y yo creo que tanto el tribunal, ahorita que está en su proceso, está haciendo un muy buen trabajo y bueno, nosotros hacemos lo que nos toca. Y si usted le ve un futuro promisorio a la Diputación Migrante, ¿es algo que llegó también para quedarse, como dijo usted, como el voto de las y los mexicanos en el extranjero? Pues mira, sí esperamos que efectivamente y estos representantes pues puedan avanzar la agenda de los y las mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, que obviamente esto también nos va a llevar hasta revisar nuestro marco legal, ¿no? Porque si queremos incluir, por ejemplo, a las y los mexicanos en las elecciones a diputados, tenemos que cambiar la ley, ¿no? Entonces, suponemos que tener personas que representan ese grupo, pues va a avanzar
la agenda y va a traducir sus demandas en políticas públicas, en legislaciones. Entonces, claro que es muy es optimista, ¿no? Que esto sí va a tener un impacto positivo. Pero por lo que le escucho, sí se tendrán que hacer cambios estructurales, cambios de fondo, cambios que tiene que hacer solamente el legislador. Así es, o sea, si pensamos, por ejemplo, como te decía, tenemos diputados que van a estar representando a los migrantes, pero los migrantes y las migrantes residentes fuera de México no pueden votar por diputados. Entonces, yo creo que eso, aunque por un lado es un avance que tienes estos espacios para grupos que históricamente han estado excluidos, y obviamente eso te lleva a que tienes que hacer una revisión, ¿no? Bueno, pues consejera, nos ha dejado un panorama muy claro de lo que sucedió con el voto de las y los mexicanos en el extranjero durante este proceso electoral 2020-2021. Muchas gracias. La invitamos a que más adelante venga y nos cuente qué va a suceder en el próximo proceso electoral. Y le agradecemos, como siempre, su compañía en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral. Hasta pronto, consejera. Hasta pronto, muchísimas gracias. Y bueno, a quienes nos vean, si ustedes tienen familiares viviendo fuera de México, pueden tramitar sus credenciales de elector en cualquier consulado del país. Hay 152 donde puede tramitar su credencial, que es el primer paso para votar desde Bueno, el pues qué extranjero. buen dato. Muchas gracias, consejera. Hasta la próxima.